el pastor Georgie Reynoso, un hombre de Dios, mi pastor, y con él vamos a estar conversando acerca del tema de la crucifixión y las implicaciones y las derivaciones y la gracia que tiene esa sangre derramada en esa cruz. Dios te bendiga. Georgie, como cariñosamente le decimos al pastor, ¿qué significa la cruz? Es un madero podrido que se derramó sangre de un hombre hasta ese momento que no tenía ninguna culpa y que de repente tomó la decisión de ir a la cruz y ser crucificado para decirle al mundo: hey, ustedes son salvos a partir de ahora. ¿Es el único significado de esto? No, realmente Jesús, como tú acabas de decir en la sección anterior, era totalmente Dios y totalmente hombre. Él pudo haber elegido cualquier tipo de muerte e igual los resultados para fines de salvación hubiesen sido los mismos. Ahora, ¿por qué Él eligió la cruz? Porque para entonces, hace 2012 años, el que moría en la cruz era una persona que se consideraba maldito, estaba maldecido por la sociedad, por todos los elementos de aquella época, los gobiernos, el elemento político, social, económico, los tres poderes, si pudiésemos decirlo así. Pero perdón, entonces tú le estás diciendo al país, porque tú estás escuchando aquí, fuera de aquí, que Jesús, que era un hombre bendecido, subió a esa cruz por su propia cuenta, por una decisión, y que se hizo maldito por aquellos que lo estaban crucificando. Correctamente. Y justamente porque como la cruz tenía ese elemento sobre sí, allí se mataban, morían personas que habían asesinado a otros, que habían robado muchas veces, y ya la sociedad lo consideraba un paria, o una persona disociativa, o una persona que la sociedad había hecho todos los elementos posibles para restaurarlo y no se pudo. Por tanto, la cruz se consideraba como una maldición. Por esa razón y por tal motivo, Jesús elige la cruz como el elemento maldito. Entonces, dice la misma palabra, que Él se hizo maldición. Para bendecirnos a nosotros. Para entonces quitar esa maldición que pesaba sobre nosotros, a pesar de no reconocerlo, de rechazarlo, de matarlo. En esa cruz había maldición de pecado, había maldición de robo, había maldición de homicidio, había maldición de enfermedades, de mentiras, de todas esas cosas que se envuelven la gente, que están imbuidos, aún hoy y hoy más que nunca. Pero se me ocurre una pregunta, Georgie. ¿Cómo entonces, si allí pasó todo esto, en lo físico y en lo espiritual, hoy por hoy tenemos la misma situación? Bueno, porque nosotros somos, a partir de ahí, lo que le abrimos puertas o cerramos puertas al enemigo de las almas. Pecamos si queremos, entonces. Pecamos porque Dios nos dio el albedrío, que es la capacidad de tú elegir a Dios o rechazar a Dios. Entonces Cristo viene siendo el unigénito. Él era el unigénito de Dios, porque antes de eso nosotros, todos los que somos los seres vivientes, sobre todo humanos, el Homo sapiens, éramos criaturas de Dios. Pero a partir de Cristo, ya de unigénito, Él pasa a ser primogénito,
porque a través de su muerte y de llevar en sí toda esta maldición, todos estos pecados sobre sí, sobre su cuerpo, entonces Él pasa a ser ya de unigénito primogénito, y a través de Él ya nosotros somos ya no criaturas, sino hijos de Dios, pero siempre a través de Cristo Jesús. Georgie, Jesús estuvo entre nosotros, ya lo hemos hablado, y tomó la elección de no pecar. Lo que hace que nosotros, aun con nuestras debilidades, después de la crucifixión, y Jesús se hace Jesucristo, crucificado injustamente por todo lo que tú has expresado aquí, nos dio en esa cruz el poder para determinar que yo no debo robar, que no debo adulterar, que no debo matar. Sin embargo, hay gente que tienen o tenemos, porque todos somos pecadores, vamos a decirlo de esa manera, la debilidad en diferentes áreas de su vida, que quizá en algún momento no tienen la fuerza para enfrentar el asunto. No hay una contradicción ahí. No, porque reiterando lo que te dije ahorita, lo que dice la palabra, Dios nos dio el albedrío. O sea, el libre albedrío, como le llaman. Aunque hay una redundancia, pero bueno, es la capacidad de tú ser libre en cuanto a la elección, a pesar de que tú eres criatura de Dios y fue Él que te hizo a ti y me hizo a mí y no nosotros, lo hicimos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos vemos en esa encrucijada de qué elegir, entonces siempre hay una debilidad marcada en nosotros. Algunos de las debilidades son lasciviosos, otros son corruptos, son ladrones, otros son fornicadores, otros son adúlteros, otros son mentirosos, está la homosexualidad, el lesbianismo, hay muchos pecados, pero tú tienes toda la capacidad de decirle que sí o que no. Bueno, ahorita en tu comentario tú decías que la única forma de tú eliminar esas cosas es buscando el rostro de Dios, es buscando a Cristo. Entonces ahí cabe una pregunta. ¿Cómo yo busco el rostro de Dios? Yo Fácil. tengo que ir a una iglesia para buscar el rostro de Dios. Bueno, Dios está hablando ahora mismo a muchas personas a través de esta emisora, de esta televisora y de este programa tan visto y oído. Entonces, cuando una persona esté sentada hoy, sábado, en la noche, viendo esto, Dios le está hablando y le está diciendo que lo busque. Entonces, ¿por qué tiene que ir a una iglesia? Porque la Biblia manda a congregarnos, porque en la congregación se va a predicar la palabra de Dios. Claro, debe ser una congregación donde se predica de Cristo, no de otra cosa. Porque si se predica de otra cosa, ya no es el evangelio de Cristo, sino es otro evangelio, como dice el apóstol Pablo. Tú has tocado un tema interesante, porque normalmente en el mundo hay muchísimas denominaciones y sectas religiosas. Algunos dicen que predican al Dios vivo o a Dios, pero en su propia filosofía hay contradicciones, pero no nos vamos a meter ahí porque ese no es el tema de la conversación que tenemos y queremos tener esta noche. Pero la carga que a veces se imponen en algunas iglesias, normalmente, cuando Jesús, como lo hemos señalado aquí, nos libró de todas esas cosas y la gracia como regalo inmerecido vino a nuestras manos. Siendo así, Georgie, ¿hay algo que nosotros podamos agregarle a eso que nos pueda hacer salvo, que no sea precisamente ese sacrificio en la cruz? No, no hay nada, absolutamente nada que tú puedas agregar, y le recomiendo a cualquier persona que nunca lo haga,
porque la Biblia dice que el que le añada una tilde o una jota, la Biblia no entrará al reino de los cielos. De manera que lo único que se puede añadir a tu vida es la búsqueda incesante de Cristo Jesús. En Romanos 8 nos habla de por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. De manera que no hay nadie que pueda decir que nunca ha pecado. Por ejemplo, llegó un momento, cuando yo me casé con mi esposa, ella conoció primero al Señor que yo. Y yo dejé de fumar, dejé de beber, dejé de ser un mujeriego, discotequero, fiestero de todas las fiestas, en todas las fiestas patronales del país. Y de pronto yo me creía que ya yo era la corbata de Dios, porque había dejado tantas cosas. Pero resulta que en Efesios capítulo 2, los versículos 8 y 9 dice, por gracia soy salvo. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Y el 9 acosta, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, tú no puedes nunca, y digo nunca porque lo dice la palabra, abrogarte el derecho de decir que tú eres salvo porque dejaste de hacer tal o cual cosa, porque tú nunca has matado a nadie, porque tú nunca has fumado, porque tú no eres chismoso, porque tú no has sido corrupto. Todas esas cosas tú tienes que dejarle de hacer. Y aún dejándole de hacer. Por ejemplo, yo me moví tanto en la empresa privada y en la empresa pública. Y con respecto al manejo del dinero, y siempre manejé mucho dinero, yo fui responsable y honesto, y no era cristiano. O sea, que se puede ser honesto en el manejo de las cosas públicas y privadas sin ser cristiano. Ahora, sin embargo, por otro lado, entonces tenía el pecado. Otras debilidades. Otras debilidades. Todas las tenemos. Claro. Eso es lo que dice Romanos. Entonces, es Jesús, a través de su muerte, que carga con todos esos pecados sobre sí. Y a través de él, entonces nosotros tenemos, viniendo a él, entonces conocemos la famosa gracia que tú mencionaste ahorita, que la mayoría de la gente no la conoce. La gracia que dice, por gracia soy salvo. O sea, la gracia es un regalo de Dios a través de Cristo, inmerecido. Nosotros no lo merecemos. Georgie, voy a hacer una confesión. Cuando yo tenía como 8 o 9 años, recuerdo que estaba acostado en mi cama y estaba viendo un programa cristiano. No me recuerdo qué predicador era. Y recuerdo que él decía, vamos a hacer una oración si usted quiere recibir a Jesucristo. Y yo, que era monaguillo en ese entonces, en la iglesia de las Mercedes, me arrodillé. Y pensé que después de que terminara la oración, iba a tener algunas alas, me iba a pasar algo raro, pero me sentí igual. Después que hice la oración me sentí exactamente igualito que cuando yo me arrodillé. Nada pasó. Era así realmente. Bueno, Dios es un Dios de proceso. Y cuando uno viene al Señor, Él se manifiesta como Él es omnipresente y omnipotente. Él, por decirlo así, puede hacer lo que Él quiera y como Él quiera. Y sus manifestaciones no son iguales en la persona. Hay personas que cuando hacen, por ejemplo, yo tuve una experiencia el día que hice esa oración, que no viene al caso mencionarla hoy, pero fue algo totalmente diferente a lo mío. Algo que a mí Dios me habló audible, hasta el punto que donde yo hice esta oración estaba lleno de personas y de pronto yo oigo esta voz que me dice una serie de cosas y yo empiezo a mirar y veo que el que está haciendo la oración conmigo, el predicador, está impertérrito
no está dándose por enterado en lo absoluto de lo que está pasando, y la voz vuelve y me dice, mira, soy yo tu Dios, el que tú has rechazado por tantos años. Ese fue el primer día. Entonces esa fue mi experiencia con Dios. Sin embargo, cuando tú hiciste eso a los 10 años, era el inicio de un proceso en tu vida. Claro, después yo he experimentado una serie de sensaciones. Aunque tú te fueras al mundo después de eso, ya tú hiciste una oración y tú fuiste marcado y fuiste inscrito en el libro de la vida. Y por eso hoy tú estás en el Señor, porque nosotros somos por promesa de Dios. En Hechos 10 nos habla de que somos salvos nuestra casa y nuestra familia. De manera que ese día tú no sentiste nada. Si tú hubieses entonces empezado a buscar el rostro de Dios a través de Cristo y le pide al Espíritu Santo que te ayude a encaminarte, que te llene, que te dirija. Pero bueno, quizás no tenía todos los elementos del conocimiento suficiente para saber hacerlo. Y de pronto eso se convirtió en nada, porque tú volviste, como tú dijiste, no sentiste escalofrío. O sea, yo te relato y les relato a los amigos mi experiencia, provocando que tú quizás dijeras tu experiencia en ese momento, como otros han pasado por otras cosas, porque es una pregunta que muchas personas se estarán haciendo, que quizá en el momento en que yo decía que abrieran su corazón y que aceptaran, a lo mejor sintieron algo, una sensación, porque esto no es un rito, no. Es tan sencillo como eso. Claro. Es hablar como cuando tú estás hablando con tu hijo o cuando tú estás hablando con tu papá. Cuando quisiera que te regale un carro para ir a la universidad. Entonces, lo que quería provocar era precisamente que esto no es algo como si fuera un cine, sino que es algo natural que sobre todas las cosas se va a reflejar en aspectos sobrenaturales, espirituales, que nosotros no hemos alcanzado todavía ni tenemos que preocuparnos de eso, sino que simplemente tú lo haces y Dios irá trabajando paulatinamente en ti si tú abres tu corazón. 100%. Nosotros hace 26 años, en octubre de este año, cumplimos 27 años que vinimos al camino del Señor, conocimos a Cristo, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y hoy nosotros podemos decir, como dijo Pablo, ya somos, por así decirlo, adultos espiritualmente y sin embargo podemos decir, no es que lo hayamos alcanzado a pesar de nuestros 27 años en el Señor, sino que proseguimos. Es todo un proceso. Hasta que nosotros muramos, todavía hay cambios que se operan, metamorfosis que hay en nosotros, que tienen que darse porque es parte del programa de Dios en tu vida. Por eso es que la palabra dice que cojamos todos los días nuestra cruz. Sí, me gusta más en Lucas 5, ajá, esa parte, porque en Lucas 5 habla, si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz. En Mateo 9 habla, toma tu cruz y sígueme. Pero en Lucas 5 dice, toma tu cruz cada día, que es lo que tú estás diciendo. Cada día. Después de la pausa, seguimos conversando con el apóstol Jorge Reynoso. No le cambie.